Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos en Cristo Jesús. Él nos ayude, Él nos guíe, ¿verdad?, con su Espíritu Santo, y Él haga su voluntad para siempre. Sigamos adelante, ¿verdad?, en Cristo. Y no hay que rendirse, mis hermanos, ¿verdad? No hay que debilitarse. Les quería, ¿verdad?, bendecir en el nombre del Señor. Que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en todas las cosas y saludarles, ¿verdad? Y, y abrazarles en el Espíritu, en Cristo. Les quería hablar, ¿verdad?, de un tema, ¿verdad?, de un espíritu incorruptible, ¿verdad? Ok, mis amados hermanos. O incorrompible o incorruptible, ¿verdad? Que nos habla la Escritura de ello también. Sabemos, ¿verdad?, lo que es nuestro espíritu, nuestra forma viviente de ser, donde se guardan, ¿verdad?, y están todos nuestros pensamientos, y es el corazón de nosotros. O sea, una parte principal de nosotros, mis hermanos, de la vida de nosotros, de lo que somos, de, de nuestro sentir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿verdad?, entregarle el corazón a nuestro Dios, ¿verdad?, es entregar todo lo que somos disponible para Él, ¿verdad? Y que Él sea lo principal en nosotros, o sea, amarle de realidad, de hecho y verdad, no solo de palabra, ¿verdad? Y con hecho, ¿verdad?, son obras, son cosas que demuestren que realmente, ¿verdad?, Él es primero y le amamos, y Él es la preferencia sobre todo. Pero no siempre es así, ¿verdad? Y ese es como describir un poco, ¿verdad?, el espíritu o el corazón, ¿verdad?, del cristiano. Eh, Nuestra alma, ¿verdad?, nuestra esencia. Y un espíritu incorruptible, ¿verdad? Quiere decir que eso, mi hermano, la mente de nosotros, el, el corazón, el sentir de nosotros sea incorruptible, que ese amor jamás, ¿verdad?, sea traspasado o adulterado, ¿verdad?, con otras cosas, que en su lugar se coloquen otras cosas. Un espíritu incorruptible, ¿verdad? Sabemos que lo espiritual no se puede palpar porque son los sentimientos de nuestro corazón, son la forma de ser de nuestro corazón. Eh, por ejemplo, el amor, ¿verdad?, en el espíritu no se puede palpar porque se siente, solo se siente, ¿verdad? Como dice, la presencia de Dios se siente porque es el espíritu. O sea, no lo pueden ver, ¿verdad?, pero se siente, así tal cual como el amor, ¿verdad? O como la paz, ¿verdad? No la pueden tomar como un objeto, pero la pueden sentir o la pueden palpar, donde hay un lugar donde se siente paz o donde hay paz, ¿verdad? Y muchas cosas que son cosas del sentir, de la forma espiritual de los seres. Pues eso es lo espiritual, ¿verdad? Ese es el espíritu. Y Dios tiene su espíritu. Cosas que se pueden describir con palabras como el amor, ¿verdad? Pero no lo pueden palpar cuando es el amor real, cuando es un amor de un espíritu, un amor que se está sintiendo, ¿verdad?, en un corazón, eh, y está, mi hermano, creando obras de amor, acciones que demuestran, ¿verdad?, el amor de un ser a otro ser, y, y que pueden muchas cosas, o sea, pueden cambiar, pueden hacer cosas que no podían dejar de hacer, ¿verdad? Todo por ese sentimiento, por ese espíritu, ¿ok?
así también, ¿verdad? Nuestro Dios también es esas cosas, ¿ok? Eso es lo difícil de describir de nuestro Dios, que el hombre se imagina, ¿verdad? Como hombre, que Dios es un ser como Él, y Él siempre lo ha dicho, yo soy Dios y no hombre, o yo no soy como el hombre, ¿ok? El hombre a imagen y semejanza, pero el hombre se imagina que, que la imagen es más semejanza de Dios, es lo que se llama como casa o templo, nuestro cuerpo, ¿ok? Y Dios también tiene su templo, ¿verdad? Que es el Hijo, el Cristo, que también es en forma de hombre, ¿ok? Pero la base de Dios, la raíz de Dios, no es esa, no es el cuerpo. Por eso el mismo Señor, ¿verdad? Se sentía diferente al estar como hombre, porque la naturaleza de Dios es otra. Es como tú te haces espíritu y te sientes extraño si tienes tu mente sin Cristo, o sea, sin conocer de Dios y saber del Espíritu, porque es algo diferente para ti. Tu mente, tus reglas y todo lo que sabes es para el cuerpo, ¿ok? Pero no entiendes lo del Espíritu. Y así también, ¿verdad? Para el Señor es lo mismo, o sea, Él estaba en el Espíritu. Otras cosas. Llega un cuerpo, ¿verdad? De carne, de hombre. Entonces nuestro Dios no se puede describir como un hombre, porque Él tiene lo que el hombre tiene, aunque la mayoría no tiene, ¿verdad? Pero Él tiene lo que el hombre tiene de ser espiritual, de lo espiritual del hombre, de los sentimientos del hombre. Solo que el hombre, mi hermano, no está en los sentimientos, no está en la forma de ser que viene de Dios, que es amor, benignidad, paciencia, sabiduría, entendimiento. Su mente no trabaja ahí, sino que trabaja en la forma que viene del mal, del pecado, ¿ok? De Satanás. Las cosas espirituales que tiene el hombre, las cosas que vienen del mundo de los espíritus. O sea, hablando de cosas que no se pueden palpar, pero existen. Y se puede hablar de ellas por palabra, pero no las puedes tomar como un objeto, como sentimientos, ¿verdad? Pero las cosas que el hombre siente no son buenas, son de Satanás. Adulterio, fornicaciones, traiciones, avaricia, ¿verdad? Porque no puedes tú también tomar la avaricia como un objeto. La avaricia se manifiesta en acciones, como todas las cosas del espirituales, pero esas son espirituales pero demoníacas de Satanás, ¿ok? Y nuestro Dios plenamente se describe en un espíritu muy diferente, ¿ok? Por eso Él es la raíz de todos esos sentimientos, de toda esa justicia, ese amor. Eso es Él. Eso es lo difícil de describir, mi hermano, y hacer entender a la carne quién es Dios primero. Porque hay muchos ignorantes que pecando, adulterando, fornicando, traicionando, robando, y son fanáticos de religión, de seguir a hombres, mujeres a hombres y hombres mujeres, ¿verdad? Por seducción, y, y piensan que conocer al Señor, ¿verdad? En su forma de ser, es que Él se les presente en un cuerpo de hombre y aparezca y diga yo soy el Señor. Así pueden aparecer miles de falsos, el que está esperando eso, ¿verdad? Cualquiera en el cuerpo y decir, con su pelo largo, algo blanco y decir yo soy, ¿verdad? Y siguen a los falsos, porque no conocen al verdadero Señor y el verdadero Dios y cuál es la naturaleza primordial de Él, más que una forma en cuerpo y en carne, ¿verdad? Recuerden cuando el Señor, solo voy a comentar solamente para que entiendan los que siempre le he tratado de mencionar y explicar, ¿verdad? Pero para que ya se vayan profundizando directamente, que ya entiendan que Dios no es un objeto, un cuerpo o un hombre simple. Él es un espíritu. Y explicarle a la carne lo que es un espíritu primordial es muy difícil. Recuerden que cuando se le aparecía a Moisés no aparecía un cuerpo ni nada de eso. Lo primero que aparecía era poder, fuego, viento fuerte, porque Él como la mente gobernante de todas las cosas, Él es dueño de todo.
Es como tú eres el espíritu o la mente gobernante de tu cuerpo y tú manejas desde los dedos, de los pies, las piernas, todo. Entonces, mi amado hermano, como por ejemplo los ángeles vigilantes, que ellos estaban a cargo de acá, ¿verdad? Eran cuidadores de lo que había acá abajo. Y, y en muchas culturas, ¿verdad? Algunos creían en dioses y cosas, ¿verdad? Pero los ángeles eran como hijos de Dios y ellos gobernaban sobre muchas cosas, sobre viento, sobre trueno, ¿verdad? Mar, pero pecaron, ¿ok? Entonces ahí pueden entender de dónde salen todas esas mitologías y cosas de conocer seres extraños, ¿verdad? Pero no son Dios mismo, porque un verdadero Dios, el único y verdadero Dios es nuestro Dios, del que hablamos, del que nos cuesta mucho expresar, mis hermanos, cómo es Él, o entender cómo es Él. Porque fácil es entender a alguien que tú tienes en un cuerpo, y de ahí se crearon mucho las costumbres, mi hermano, de conocer a esos ángeles que cayeron, que tenían gobierno sobre cosas, ¿verdad? Potestad sobre las cosas, algunas en la tierra, ¿verdad? De ahí se crearon las cosas, mi hermano, de adorar a alguien que tiene que tiene un cuerpo, que tiene algo que se te presenta y tú puedes ver con tus ojos, ¿ok? Pero al Dios que creó todas esas potestades y ángeles y cosas que gobiernan, que se pueden ver, es santo, es el dueño y de ahí sale toda orden primordial y todo poder. Y como tal cual lo dijo el Señor, porque el Señor mismo es el único que conoce a Dios primero. Nadie puede conocerlo, ¿verdad? Y acercarse a su trono, como está escrito, como Él lo dijo. Por eso dice que cosas que nadie ha conocido ni ha visto jamás, quiere decir el Padre, ¿verdad? Porque Dios, mi hermano, nadie puede verlo, es tan santo y tan perfecto, ¿verdad? Porque el Padre no es una potestad que hace pasar por Dios, ¿verdad? O un Dios del viento, acá no, Él es el dueño de todas esas potestades. Y si esas potestades, mi hermano, las hayan poderosas, algunos como para llamarle dioses, ¿verdad? Imagínense el que les dio el poder, que gobierna sobre ello y todos tienen que temblar a su poder. Por eso no es llegar, ¿verdad? Y conocer al Padre. De Él estamos hablando y a Él es el que vamos a conocer, ¿ok? Y a Él, por eso, mi hermano, lo que Dios nos ha prometido es algo grande, un trato directo con Dios, con nuestro Creador, verle cara a cara. Y eso no lo hace nadie. Por eso Satanás, mi hermano, envidia a los salvos, a los que creen en el Señor por eso. Porque Él fue apartado de allá. Y estar ahí significa muchas cosas grandes, mi hermano. ¿Ok? ¿Ok? Imagínense que los hombres andan tras imágenes, tras cosas palpables, ¿verdad? Porque tienen alguna potestad en el agua, en los vientos. Y imagínense conocer al poder sobre todos ellos. Que Él sí es el único y verdadero Dios, ¿ok? Mis amados hermanos. Porque el hombre siempre le gusta que le prediquen de dinero, ganancia, de que son dioses, de que son seres importantes. Pero nunca tienen el corazón humilde, ¿verdad? Para poder reconocer la gloria de Dios primero. Bueno, todo esto, ¿verdad? Para entender quién es Dios. Primero, más que un cuerpo, una imagen. ¿Cómo es Él? Su raíz. Entonces Él son cosas... su mente, su forma de ser está hecha de cosas impalpables primero. Como un espíritu. ¿Ok? Todo eso bueno, esa justicia, esa verdad, esas cosas, mi hermano, como hablamos de sentir una presencia, ¿verdad? Se siente el bien, se siente el mal, se siente el amor, ¿verdad? Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que aprender a sentir su presencia, a discernir su presencia, para saber quién nos habla y quién no nos habla, quién nos está poniendo un sentir en el corazón, si es Él o no es Él, ¿ok? ¿Y por qué hablamos del espíritu? Del espíritu, mi hermano,
avaricia, maldad, son cosas espirituales, no las podemos palpar, pero sí las podemos ver cuando se manifiestan en los hombres, ¿verdad? Y crean obras de maldad. Así también, mi hermano, la justicia, la benignidad, el amor, la paciencia, ¿ok? También son cosas espirituales que no las podemos tomar como un objeto, pero sí las podemos ver, mi hermano, cuando se manifiestan en los hombres, en justicia, en verdad y en obras, ¿ok? En frutos. Entonces ahí está nuestro Dios, por eso es difícil de divisarlo con los ojos o con una mente humana, verlo, saber que Él está ahí cerca o sentir su presencia, ¿ok? Porque hay que saber distinguir quién se está moviendo en ese lugar. Es un lugar, mi hermano, que tú lo vas a ver, puede ser con persona, sin persona, invisible. Podemos llamar invisible a esta luz que se ve, ¿verdad?, transparente. Pero sabemos que en la luz normal, están todos los colores para que se genere esa luz normal. También sabemos, mi hermano, que en el arco iris, ¿verdad?, son los colores que nuestros ojos, en nuestro cuerpo terrenal, está permitido ver. Porque hay una gama de colores, mi hermano, que nosotros vemos el arco iris en una anchura, ¿ok? En una anchura, que se distorsionan los colores cuando pasa el agua que se forma, que actúa como cristal, ¿verdad? Y esa es la gama que nosotros podemos detectar. Sabemos que si se nos echan a perder los ojos, hasta esa gama de colores ya difícilmente los vamos a ver todos, ¿ok? Pero esa línea que se ve, que se logra percibir de un color muy indivisible hasta uno muy visible y otro de nuevo que termina medio indivisible, o sea, que casi ya no lo vemos, como la gama de sonidos, lo mismo, es lo que se nos permite ver, ¿ok? Hay cosas que se mueven en otra gama de colores, que ya pasan esos niveles que nosotros podemos divisar, así como sonidos que se mueven en otra frecuencia de sonido, ¿ok? Que ya pasan los niveles que nosotros podemos escuchar. Que el ser humano, mi hermano, es algo de, no me acuerdo, ¿verdad?, de los 15 megahertz a los 27 gigahertz, algo así. Toda la gama de sonido que estén dentro de esa frecuencia es audible para nosotros. Si ponemos, por ejemplo, un osciloscopio y le vamos haciendo generar el sonido de frecuencia, vamos escuchando un hasta que termina en uno muy agudo que ya no lo escuchamos. Y que de hecho hay prueba de que si es así, pues animales que están aquí, ¿verdad?, en la Tierra tienen mejores sentidos, más agudo, y pueden escuchar más gama de sonido que nosotros no. O sea, para comprobarles que también los colores que vemos en el ojo también son limitados, ¿ok? Que tenemos una gama de colores, pero la luz se compone por los colores completos. Por algo cuando se distorsiona, ¿verdad?, los cristales siempre distorsionan y separan los colores de la luz. El efecto del agua, ¿verdad?, sobre la... Por eso cuando hay arcoíris es cuando hay sol y luz y está lloviznando, o hay humedad en el aire, o cuando tiran agua, ¿verdad?, cuando están regando el pasto y ustedes ven de cierto ángulo, se ven como los colores del arcoíris en esa agua que se evapora, ¿verdad? Es el mismo efecto. Es porque la luz, ¿verdad?, que vemos como luz, que se transparente y podemos ver a través de ella, se forman todos los colores. Y ahí, ¿verdad?, se pueden formar las imágenes y todo lo que nosotros podemos divisar. Bueno, eso dentro de lo físico, ¿verdad? Así, mi hermano, nuestro Dios es espíritu y debemos aprender a saber lo que Él es primero. Porque el Señor, ¿verdad?, estando en el cuerpo dijo, yo soy mi palabra, como diciendo, la esencia de mi ser viviente, del ser que le da vida a este cuerpo, del yo que estoy dentro, mi forma de ser, es lo que yo les estoy diciendo. O sea, ¿verdad?, siempre hacer justicia, misericordia, verdad, ser incorruptible de eso. ¿Cómo tenemos un espíritu incorruptible? Mis hermanos, como dice la Escritura, un espíritu incorruptible, mi hermano, es que no nos corrompamos con el mal. Si nosotros, verdad, decimos ser cristianos,
Y nos cuesta, mi hermano, no mentir para solucionar un problema, ¿ok? Porque estamos habituados a la mentira, como cuando uno recién cambia, ¿verdad? Y como que, mira, muy imposible no solucionar algo sin decir una mentira. Ese es un espíritu que ya está corrompido, corruptible, ¿ok? Que se sale de Dios, que no está solo en el Espíritu de Dios, ¿ok? Mis amados hermanos. O alguien, ¿verdad?, que se dice de Cristo y todavía anda robando para solucionar sus problemas. Toma lo que no le corresponde, ¿verdad? Y no, aunque digan, wow, de Cristo, mi hermano, hay mucho más de eso de lo que uno piensa, ¿ok? Incluso no solo hablando de personas que solo siguen a alguien, sino que hablando de cabezas, de gente que lidera a otras personas. De hecho, a veces es más corruptible que muchos que son más humildes, ¿ok? Que toman en serio el Evangelio, y esa gente, ¿verdad?, que está más cerca de riqueza, de, de poder, está más corrompida, más lejos de Dios. Entonces, mi hermano, corruptible, corromper, ¿verdad? O incorruptible, o sea, lo contrario a ser corrupto. Corrupto, mi hermano, es ser incorrecto, o algo que se contamina, o algo que no es solo una cosa, ¿ok? Y como el Señor dice, hay solo dos caminos, ¿verdad? El bien y el mal. Y como lo dice la Biblia, creo que Cristo, ¿qué tiene que ver Cristo con Baleal? O algo así, que tiene que, o sea, prácticamente directamente es Baal, pero ahí se le denomina de otra forma, pero al final es lo contrario a Cristo, hablando de espíritus diferentes. Porque Cristo es la justicia, es el bien, lo correcto, la benignidad, la honradez, la misericordia, el amor. Y el otro, ¿verdad?, la venganza, el mal, la impiedad, avaricia y todo amor a las tinieblas y al mundo, a lo corruptible. ¿Ok? Entonces, mis amados, un espíritu incorruptible es un espíritu, mi hermano, que no se aparta nunca de Dios. Pero yo sé que si lo digo así, ¿verdad?, no se aparta nunca de Dios, todo el mundo va a decir, oh sí, yo siempre Dios, nunca me aparto de Dios, porque hablarlo así es fácil, pero vivirlo en el espíritu, ahí es la realidad de los que se salvan y los que se pierden. Porque esos mismos, mi hermano, que son avaros, ¿verdad?, pastores, ministros, ladrones, sinvergüenza, ellos fácilmente pueden decir, ah sí, yo nunca me salgo de Dios, porque piensan que estar en Dios, ¿verdad?, de andar con sus ternos, andar en púlpito ahí predicando aquí y allá. Pero no, mis amados hermanos, estar en Dios es siempre ser en justicia. Esté predicando o no esté predicando, esté en púlpito o no esté en púlpito, es siempre hacer lo correcto. ¿Ok, mis amados hermanos? Es siempre moverse en Dios. Moverse en Dios es moverse en esos mandamientos, en esa palabra. Cosas espirituales que no podemos palpar con nuestras manos, pero sí podemos traerlas a la vida. Por eso la palabra es muerta hasta que llega a nosotros, ¿ok? O sea, la escritura es muerta hasta que nosotros la podemos entender y obrarla, hacerla, porque ahí se genera la vida, se genera la acción, se genera el fruto del amor, de la paciencia, de la obediencia, porque la obediencia yo no la puedo palpar, sujetar, aquí está la obediencia, pero sí puedo hacerla, puede crearse por medio del Espíritu en mí. O sea, por medio de mi corazón, de mi mente, que oye esa palabra, oye a ese Dios, ¿ok? Que en Él está la obediencia, la misericordia. Se dan cuenta que las cosas espirituales son cosas impalpables, pero sí dan fruto. Por eso el Señor dice que su palabra tiene que dar fruto en nosotros. Significa que esa palabra tiene que hacerse en nosotros. Porque la palabra del Señor siempre es solo de fruto. Es algo que tú jamás vas a poder palpar en este mundo físico. Pero para que tú puedas ver que ella está ahí, que esa palabra, que ese espíritu está ahí, que tú lo tienes, tiene que dar fruto en ti. Porque tú, para ver que alguien es ladrón, él tiene que hacer la obra, robar. ¿Ok?
Para tú ver que alguien es mentiroso, él tiene que hacer la obra, mentir. Porque tú no puedes tomar de su corazón la mentira y mostrarla. Decir, ven que él es mentiroso, miren, aquí está. No. Tú, para demostrar que él es ladrón, tienes que ponerlo ahí y hacer que él haga la acción. Que él dé un fruto, ese espíritu de ladrón en él. Esos son los frutos del mal. Y así los frutos del bien es igual. O sea, ustedes pueden decir, yo soy de Cristo, yo tengo al Señor, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy profeta, yo bla, 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 ¿verdad? Pero ¿y dónde están los frutos que demuestran que tú realmente tienes al Señor, que tienes la obediencia, que tienes la paciencia? Porque esas cosas, yo soy paciente, ya, lo dijimos por letra, lo dijimos por verbo de hombre, ¿ok? Pero ¿dónde está la demostración de tu paciencia? Entonces, por eso es necesario los frutos. Por algo el Señor lo habla como algo muy importante, ¿ok? Por sus obras serán justificados o por sus obras serán condenados. O simplemente para conocer quién es de Dios. No es lo que Él diga, yo soy de Dios o no soy de Dios, yo creo o no creo. Sino que Él lo dice simple, dice, por sus frutos, que son las obras mismas, los conoceréis. ¿Ok? Porque, mis amados hermanos, la misericordia tú no la puedes palpar, la obediencia tampoco la puedes palpar o traer como un objeto a esta tierra. Pero sí puedes ver allá, ¿verdad?, a alguien que hace acciones. Cuando van a la iglesia a ver a un hermano y dice, ese no está ni ahí con el evangelio. Porque tú lo ves ahí y después las ves a las mujeres, a los hombres, allá compartiendo con personas mundanas, sean compañeros, compañeras, hasta en la disco, ¿verdad? Y sin temor de Dios. Entonces van a ocupar un lugar ahí, pero en realidad están muertos. Entonces sus acciones, sus obras demuestran que no hay obediencia en ellos, que no hay Dios en ellos. ¿Ok? Entonces tú no puedes ver antes de que no haya sus frutos, de no ver sus frutos, decir, él no es de Dios o es de Dios. Porque no puedes palpar la obediencia en él, no puedes verla como un objeto, la obediencia, la misericordia, la verdad y la justicia y todos los mandamientos de Dios que son cosas espirituales. Pero sí puedes darte cuenta una vez que los ves, lo que hacen, ¿ok? Las obras, los frutos de la palabra de Dios. ¿Ok, mis amados hermanos? Entonces, eso es para que entiendan lo difícil de entender lo espiritual, mi hermano, para un alma que no tiene a Dios. Porque entender lo espiritual y ver la realidad desde el espíritu, para entender el evangelio, no es fácil para, mi hermano, una mente mundana o los que comienzan en el evangelio porque vienen de la carne. Y el espíritu es espíritu. No lo van a poder ver nunca en la carne, pero sí se manifiesta en la carne. ¿Ok? Es como la carne y nosotros los seres humanos somos como el templo para ese espíritu, para esas acciones, para ese Dios. Y Él se manifiesta en nosotros. Así como nuestro Dios nos creó es porque les somos útiles, somos necesarios para que Él haga las buenas acciones en este mundo y en el mundo que estemos. Porque en el mundo que estemos se requiere, mi hermano, templos, se requieren cuerpos. Porque si Él necesita, mi hermano, ir a ayudar a un animal, ¿verdad?, que necesita ayuda, a un prójimo, hablando a un semejante a nosotros que necesita ayuda, tiene que llegar allá. Así como cuando fue a visitar a Abraham, ¿verdad? Él no podía estar en lo que él es, un espíritu, porque Abraham no lo iba a ver. Porque ¿dónde él va a ver la paciencia? ¿Dónde él, mi hermano, va a ver la justicia? Tiene que haber un lugar donde se manifieste esa justicia, un cuerpo donde se pueda manifestar que ese ser es justo. Ese ser, mi hermano, es lleno de amor, de paciencia, es temible. O sea, aparte de que causa respeto, infunde temor y tiene poder, pero se nota que tiene amor por sus acciones, por sus decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se iba a manifestar eso delante de Abraham? Si él era un hombre en un cuerpo. Tenía cuerpo, gran ventaja, mi hermano, tener un cuerpo donde tú te puedes mover y puedes ayudar a los demás, pero es que si te corrompes, no solo te vas a mover y vas a ayudar a los demás y vas a hacer algo bueno, sino que, mi hermano, vas a destruir a los demás.
Como muchos hombres, mi hermano, que son habituados al pleito, a la guerra, mi hermano, a la discordia y a cosas malignas, aún diciéndose evangélicos, para que vean que lo evangélico y testigos de allá, de acá, católicos, son puras denominaciones religiosas que no sirven para nada, porque seguir a Dios, mi hermano, es algo espíritu, y que totalmente, mi hermano, el que realmente siga a Dios se va a notar, no va a andar perdiendo el tiempo y peleando por su denominación religiosa, sino que realmente va a ser un ser que va a cambiar de corazón, y va a cambiar de corazón no dependiendo el lugar, el país, el idioma, ¿ok? Porque va a llegar un mismo resultado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el resultado final del Evangelio es uno solo, y es Cristo. Es el Espíritu y esos mandamientos y esas palabras que nos renuevan a lo mismo. ¿Y qué es eso mismo? Esa misma obediencia, esa misma justicia, esa misma misericordia, eso mismo ayudar a nuestro prójimo, eso mismo. ¿Ok? Entonces, mi hermano, no importa el país a donde usted esté, si usted sigue a Cristo va a terminar en el mismo resultado. Y nada más. ¿Ok? Entonces las religiones y todas esas tonterías es perder el tiempo al final. Porque hay tantos resultados diferentes y cosas diferentes. Cuando Dios es solo uno y el Espíritu es uno, es el mismo. Ese Espíritu que nosotros tenemos que absorber, comer de Él, que es Cristo, es uno, no hay otro. Y en Él están las mismas acciones y está el mismo Espíritu que tiene que reflejarse en mis frutos. Y los frutos van a ser los mismos. Entonces, en Cristo, en Dios, no hay pleito ni división, porque es uno. En los hombres, para que vean que las religiones y las tonterías que dicen seguir a Cristo son de hombre, en los hombres sí hay división y destrucción, y pleito, y todo lo que el Señor dice que no hagan. Entonces, ahí ven los frutos de esas cosas, ¿ok? Lo que se refleja en esas cosas, que no es el Espíritu de mi Dios, y los frutos de los verdaderos hijos de Dios, ¿ok? O lo que se refleja, el resultado del Espíritu que está en los hijos de Dios, que es la palabra de Dios, ¿ok? Porque no podemos, mi hermano, dejarnos guiar por lo que nos dicen de boca. O sea, yo tengo misericordia, yo tengo amor, ¿no? Porque tú no puedes venir a ver mi misericordia y mi amor. Porque mi misericordia, mi hermano, que yo digo, yo tengo misericordia, ¿ok? ¿Dónde atrapo la palabra aquí? Ese aliento que salió por el viento y que formó una palabra. ¿Y dónde lo compruebo que realmente es una misericordia? La misericordia, mi hermano, es un espíritu y viene de Dios. Es parte de Él, de lo que Él es. Y no la puedes palpar ni atrapar con las manos, ni decir, le voy a robar la misericordia a Él, porque es imposible. ¿Ok? O sea, imposible en capacidad de hombre. Pero tengan cuidado, porque Dios sí tiene el dominio y el poder sobre lo físico y lo espiritual. Y Él sí puede decir, a ti te quito esto y a ti te doy esto. Aunque sea algo que usted no pueda tomar y robar. Pero si Dios se desagrada, a uno le quita una cosa y se la da. Cosas que usted no puede tener gobierno sobre ella. Y la vida es una de esas cosas espirituales que usted tampoco puede tener gobierno. Pero Dios sí. A ese nivel llega nuestro Dios, porque a Dios lo ven como un ser invisible, un ser que gobierna, que existe, que crea todo, pero que no tiene poder ni dominio de nada. No, mis amados hermanos. Dios es mucho más que toda la creación y todo lo que existe. Y su dominio es sobre todo cosa, mi hermano, que tiene poder, incluso hablando de potestades y de cosas que los llaman dioses, ¿ok? Él es sobre todo eso. Y no hay ninguna de esas cosas que no tenga su capacidad, su poder de nada. Lo obtiene de Dios. Y si Dios tiene la capacidad de llenar de tanto poder a tantos ángeles, a tantas potestades, imagínense el poder de Él, que no tiene límite. ¿Ok? Y que si alguno de todo eso, hasta el más fuerte de los ángeles y las potestades que existan, Él le quiere duplicar, triplicar el poder, así de fácil para Él. Y no le falta. ¿Ok? O sea, para que se imaginen el poder de Dios, para que se imaginen por qué Satanás tiembla y le teme y le respeta, aún siendo Satanás. Y con los únicos que juega es con ustedes. ¿Ok? A los únicos que engaña y mata es a ustedes.
Porque Dios, mi hermano, es inalcanzable. Porque estamos hablando de un Dios real y vivo. Y que los hombres, mi hermano, cuando le sirven a dioses y a cosas inferiores, se están haciendo esclavos de ángeles y de cosas creadas por Él. ¿Ok? Y que esperan que esas cosas derroten al verdadero creador, que es imposible. Bueno, pero hablando tantas cosas extrañas, verdad que no me va a entender mucha persona. Pero es necesario saberlas, mi hermano, y comprender para entrar en el mundo espiritual y comprender quién es nuestro Dios. Y los que lo comprenden, ¿verdad? Y le quieren seguir van a ver que es alguien que realmente se puede confiar en Él. Que es alguien que tiene un poder ilimitable, o sea, que no tiene límite. ¿Ok? Que dentro de todas esas cosas, mi hermano, que puedan haber poderosas, ninguna puede compararse a Él. Porque en el lugar donde no existe un poder tan grande, ¿ok? Que no, o sea, hasta lo que nosotros podemos conocer, y lo más fuerte sea una sola cosa, ¿ok? Pero todo ese poder tan grande de esa cosa, ¿ok? Viene de Él. Y que si Él lo quisiera duplicar, triplicar y cuadruplicar un poder como el que nunca se haya visto, ¿verdad? Él tiene que poner ese poder ahí. Y a Él no le cuesta, o sea, para que se imaginen la grandeza de nuestro Dios. Porque algunos piensan que Dios, ¿verdad?, no es capaz de algunas cosas y, bueno, no quiero entrar ahí en esos temas, ¿para qué? Si apenas entienden algunas cosas y con mucho esfuerzo. Yo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta para crecer, para llegar siquiera a una estatura pequeña en el espíritu? Bueno, entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? El Evangelio se manifiesta en cosas reales. Por algo dice que la palabra de Dios no son solo palabras solamente, porque es poder de Dios, ¿ok? Para cambiar y renovar, ¿verdad?, a los que creen. Porque realmente la palabra de Dios tiene poder. Cuando realmente creen en ella, le obedecen y la hacen, porque realmente te cambia. De un ser que no viene del Espíritu de Dios a un ser, mi hermano, que realmente es renovado, es nuevo, ¿ok? Entonces la palabra, mi hermano, de Dios, tú no puedes palpar la obediencia, el amor, pero son cosas reales, son cosas que si tú las dejas entrar a tu corazón, que al final es dejar entrar a Cristo, te van a cambiar, te van a renovar y te van a dar nuevas obras, nuevos frutos, como el Señor le llama vestiduras blancas. O sea, tu ser viviente se va a vestir de nuevas cosas, ¿ok? Y ya no vas a estar en esas cosas negras de antes, sino que vas a estar con cosas blancas de ahora, manifestándose Dios en ti. Por algo habla de que se manifiesta Dios en los que creen. O sea, como todo Dios y todo lo que viene de Él no lo pueden palpar en la carne, pero sí se puede manifestar en acciones, en obras y en fruto, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, un espíritu incorruptible no viene de alguien que va todos los días a reunirse, a congregarse en un lugar o que está haciendo acciones y grabándolas para que vean que es bueno, ¿verdad?, que le dio a alguien algo, ¿ok? Un espíritu incorruptible, mi hermano, no viene de apariencia humana o actuar para los demás algo. Es alguien que siempre está en Dios y que siempre está dando frutos para Dios porque tiene a Dios dentro. No tiene otra cosa. Tiene esa mente, tiene ese espíritu, esas palabras que no puedes tú tomar con tus manos, pero que sí son reales, son acciones reales. El amor real, obediencia real, justicia real, ¿ok? Y existen en nosotros. Cuando somos templo de Dios. Y cuando somos templo de Dios, mi hermano, el templo de Dios santo es, ¿por qué? Porque está Dios ahí. Ahora se entiende un poco más, ¿verdad?, por qué el templo de Dios es santo. Y dicen, sí, el templo de Dios santo es porque está Dios ahí, ¿verdad? Y claro, porque si está Dios ahí, está ese espíritu. Y ese espíritu son esas palabras. Y esas palabras, mi hermano, no solo es algo que tú te memorizas,
cuando están en tu corazón. Esas palabras son algo que tú eres cuando las dejas en tu corazón y realmente eres templo de Dios. Es algo que tú eres, es tu forma de ser, ¿ok? Y es tu forma de obrar. Es como tú ahora te mueves y decides. Entonces, mi amado hermano, se dan cuenta, ¿verdad?, que comprender lo que es Dios en realidad es mucho más difícil que lo que el hombre piensa. Porque cuántas personas he conocido yo, mi hermano religioso, ¿verdad?, creyente o cristiano, que esperan que Dios solo se les manifieste en un cuerpo, que andan a la siga de hombres, mujeres que adulteran, dejan a su esposo, por andar a la siga de un hombre que se dice que tiene divinidad, que es de Dios, que ve esto, que ve sueños, que son líderes, ¿verdad? Y al final se son adulteran más, fornican más, porque el de allá dijo que se le apareció Jesús mismo, que lo palpó, que lo vio, ¿verdad?, que estaba ahí en el cuerpo, y ellos se emocionan porque dicen, oh Dios, Jesús lo tocó, porque ellos se imaginan como hombre, pero no saben la verdadera esencia del verdadero Dios, ni siquiera le conocen, su mente está muy lejos de alcanzar a comprender, mi hermano, porque no se han acercado a Dios, ni le conocen, ni se han arrepentido. Por eso es lo que siempre en sus acciones generan, luego de un tiempo, de que se ponen velo, de que andan con pandero, de que hacen todas las tonterías, mi hermano, que otros le dicen que eso es alabar y seguir y amar a Dios de verdad, ¿ok? Vuelven a adulterar, a fornicar, a mentir, a engañar y a robar, porque sus acciones no se afirman, su corazón no se afirma en el verdadero Dios, ¿ok? Se está afirmando y su fe está creyendo en otros hombres, pero no están conociendo a Dios y no están, mi hermano, siendo renovados. Andan, mi hermano, ¿verdad?, como dice la Escritura, como esas mujercillas que andan de casa en casa, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad. Pongo ese ejemplo, ¿verdad?, pero hablando de hombre y mujer, todo que ignorante, que ignora a Dios, ¿verdad?, y piensa que Dios es un hombre, un cuerpo, ¿verdad? Dios sí tiene su templo, su cuerpo, su templo donde Él mora, y es el Señor. Y a ese templo y a ese cuerpo nos vamos a unir toda la iglesia. O sea, donde Dios, la mente de Dios, el espíritu de nuestro Dios va a estar en todos nosotros, porque nos unimos a Cristo como un templo, una iglesia, ¿ok?, viva. O sea, somos seres vivos, donde el espíritu de Dios va a morar en nosotros, la mente de Dios, todo lo que es Dios. Porque mi Dios es real, mi hermano, es que me cuesta explicarlo porque sé cómo lo van a entender mucho. Porque para muchos esas acciones, la obediencia, la misericordia, ¿ok?, la justicia, el amor, son cosas ficticias. O sea, son cosas que no existen, son cosas, mi hermano, más real para ellos son $1000, 1000 euros, el dinero, la riqueza, el alcohol, un vehículo. Para esas cosas son reales para el hombre de carne. Y para muchos cristianos que dicen serlo también, ¿ok? Pero desvaloran mucho la realidad, desvaloran mucho a Dios, porque Él es la realidad. Todas las demás cosas son cosas creadas por mano, por hombre, por carne, ¿ok? Pero esas cosas, ese amor y esas cosas que no pueden palpar, pero existen, son cosas creadas por Dios mismo. Y esas cosas creadas por Dios mismo son la base, son la realidad de todo lo demás que existe, ¿ok? Cualquier cosa material y todo eso viene del Espíritu primero, porque Dios, por medio del Espíritu, dio la sabiduría y la inteligencia para que fueran creadas esas demás cosas, ¿ok? Y para cumplir su voluntad sobre todo, ¿ok? Es que yo sé que hablado, mi hermano, y sin verlo del Espíritu, suena muy parecido a muchas cosas que hablan siempre, pero jamás las han entendido realmente como son. Y yo al oír lo que les explico, lo oigo igual. O sea que muchos lo van a entender tan muerto, tan sin sentido. Me doy cuenta la dificultad de explicar a Dios, la palabra de Dios al hombre terrenal. Porque el hombre terrenal vive en una mente de carne, ¿ok? Y Dios es espíritu, ¿ok? Bueno, mis amados hermanos, pero, ¿verdad?
Incorruptibles, lo vamos a resumir en eso, incorruptible es un corazón, una mente que no deja entrar nada de Satanás. ¿Ok? Y no dejar entrar nada de Satanás es siempre moverse en Dios, sin contaminar. O sea, una mente que se mueva siempre en el Espíritu de Dios, en la obediencia de Dios. Y alguien que se mueve en el Espíritu de Dios y en la obediencia de Dios es alguien, mi hermano, que siempre está dando frutos en Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, en las religiones y en las congregaciones le llaman a esas personas fanáticos, porque no se mezclan con ellos en su desobediencia, en sus adulterios, en sus fornicaciones, y siempre están dando obra de Dios, siempre están ahí orando, clamando por los demás y haciendo lo que Dios manda. ¿Ok? Entonces no es fanatismo, es que ellos son realmente de Dios. ¿Ok? Mis amados hermanos, y los otros no. Así, mi hermano, de fácil se va a cortar la línea entre te vas para arriba, te salvas o no te salvas. ¿Ok? No es algo que van a estar ahí media hora diciendo no, que sí, que a lo mejor no. Va a estar bien definido. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? ¿De los hombres? ¿Del que te hizo, con los que pecaste? No. Va a estar definido por ti. Va a estar definido por tus acciones, por tus frutos y por tus obras, que demuestran a quién tienes dentro. ¿Ok? Porque esas cosas demuestran realmente lo que eres y a quién tienes dentro. No lo que tú digas, no lo que otros digan de ti. No. ¿Ok? Porque por tus obras serás condenado o serás justificado. Dios más claro no puede ser, mis amados. Dios les bendiga. Abrazos, ¿verdad?, fraternales para todos. El Señor nos ayude y nos guíe con su Espíritu Santo. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Cristo viene, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos. Y alabado sea nuestro Dios por todos los siglos.